La entrada actual al monumento se realiza por la Puerta del León, practicada en la muralla árabe del siglo XII y que en época islámica se denominaba la Montería, porque era el zaguán a dicho patio. Toma su nombre del símbolo heráldico ubicado sobre el alfiz de su arco. Ojalá Dios decida que muera en Sevilla y que Él abra allí mi tumba el último día, Clamaba Al-Mutamiz, el último rey abad de Sevilla. Seguro que de entre todos los lugares de la ciudad, Al-Mutamiz, uno de sus constructores, elegiría su alcázar. La Sala de Justicia es una estancia de planta cuadrada a la que Alfonso XI añadió una nueva cubierta mudéjar que todavía se conserva, pero siguió siendo lugar de reunión de los miembros del Consejo durante la monarquía cristiana. Colección permanente de antiguos abanicos desde 1997, ejemplares de los siglos XIX y XX. El Salón del Almirante era una parte de la Casa de Contratación de Indias, institución fundada en el Alcázar de Sevilla en 1504 por Isabel la Católica, tras el descubrimiento de América y para la regulación de comercio entre España y el Nuevo Mundo. La sala capitular, hoy capilla, se construyó siguiendo una planta cuadrada y con un banco de piedra que recorría los muros, que era la sede de los cabildos. Un magnífico retablo con un tríptico de Alejo Fernández, Virgen de los Mareantes, preside la sala. Este patio fue el centro del espacio público del Palacio del Rey Don Pedro I. La obra original del siglo XIV corresponde a la Galería Baja. Rodea este magnífico espacio una galería de arcos polilobulados, uno de los motivos decorativos más característicos de la dinastía almohade, junto con la decoración de paños de sebca. La parte central del patio de las doncellas estuvo cubierto con una solería de mármol, con una fuente renacentista en su parte central durante casi 500 años. Después de las excavaciones de 2005, se muestra tal y como se creó en el siglo XIV. La planta alta es una ampliación posterior que hacen los reyes católicos. El rey Carlos I de España, V de Alemania, hace una gran reforma en el Alcázar con motivo de su boda. Este pequeño patio estaba destinado a organizar las estancias de la zona privada del palacio. Debe su nombre a las cabezas que decoran los arranques del arco más próximo al vestíbulo. Las columnas y los capiteles son de acarreo, califales y romanos de gran belleza.
Era el salón principal del palacio, utilizado como salón del trono del rey don Pedro I, donde recibía a las personalidades importantes de su época. La sala es cuadrada, similar a la cuba musulmana, en la que el cuadrado simboliza la tierra y la cúpula sería el universo. Una decoración de mozárabes formando una estrella une el cuadrado con el círculo. Los balcones de forja fueron realizados en época de Felipe II, a finales del siglo XVI. En el friso que recorre la parte alta de la sala aparecen retratados los monarcas españoles, pintados por Diego de Esquivel en el año 1599. Antigua alberca que recogía las aguas procedentes del acueducto romano, reutilizado por los musulmanes y conocido como los Caños de Carmona, regaba las huertas y jardines del Real Alcázar. A partir de 1575 se transforma y se convierte en estanque cuando se corona con una escultura renacentista en bronce del dios Mercurio, realizado por Diego Pesquera y fundida por Bartolomé Morell. Este mismo artista fundió las rejas, las bolas y los leones que rodean el estanque. El Salón de los Tapices quedó totalmente destruido después del terremoto de Lisboa de 1755 y fue remodelado por Sebastián van der Borch. Los tapices que decoran la sala son una réplica exacta de los originales, La conquista de Túnez, que encargó Carlos V después de su victoria en 1535. Los originales se tejieron en el taller de Willem Pannenmacher entre 1548 y 1554. Los expuestos en el salón los encargó Felipe V en el siglo XVIII a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. El oratorio conserva las bóvedas de crucería medievales y el zócolo renacentista añadido en el siglo XVI. El retablo que encabeza la estancia es de la Virgen de la Antigua, de Diego Castillejo.
El Jardín de las Damas ya existía en el siglo XVI, aunque a una escala menor. A principios del siglo XVII, el arquitecto milanés Bermondo Resta lo extendió. Mientras que las fuentes de los paseos laterales son bajas y muy cercanas al suelo, la fuente central es de proporciones monumentales y coronadas por una estatua de Neptuno realizada al estilo de Giovanni de Bolonia. A principios del siglo XVII, Bermondo Resta transformó la muralla almohade en una loggia. La galería se extiende hasta el Jardín del Laberinto, a través de un pasillo cubierto con vistas a los jardines del Alcázar, abierta a ambos lados por vanos apoyados en columnas de acarreo de mármol blanco y rojizo, posiblemente de origen califal. El estilo manierista, introducido en Sevilla por Bermondo Resta, simula cómo la roca emerge de la muralla, fundiendo así la arquitectura con la naturaleza. A esta tendencia se le llama labor de grutesco. Cual manual de historia de la ciudad, las páginas del Real Alcázar de Sevilla están escritas por todas las culturas que lo han ocupado. Ya romanos y visigodos ocuparon sus terrenos y construyeron sobre los mismos edificios y templos. A esta huella se sumaron los reyes árabes y tras ellos los cristianos. Reyes y nobles, artistas y poetas, los personajes más ilustres de la historia de Sevilla han vivido, visitado y moldeado el Alcázar, y en ellos han dejado una estela que podemos seguir y continuar.